Mudanza al cielo, Move to Heaven, es una serie de Netflix que trata acerca de personas que limpian los espacios donde han fallecido algunos coreanos de Corea del Norte. Donde Gil-Ru es un joven con síndrome de Asperger, trabaja para un negocio de su padre, Move to Heaven. Su trabajo es organizar los artículos que dejan las personas fallecidas. Un día, el padre de Gil-Ru muere. Gil-Ru se queda solo, pero su tío Sang-gu aparece de repente frente a él. Sang-gu es un hombre frío, fue un artista marcial que luchó en partidos clandestinos y fue a prisión porque sucedió algo trágico en una pelea. Ahora él se convierte en el guardián de Gil-Ru y dirigen Move to Heaven. También está la otra muchacha que es la que anda con ellos. Es una clase de antología donde en cada capítulo hay personajes diferentes, historias conmovedoras. Como siempre, Netflix nos quiere meter por boca y nariz la ideología de género, por lo cual obviamente hay casos de homosexualidad dentro de la trama, pero no es muy asentado. Lo que sí se ve de la forma trágica con que prácticamente todos han vivido, o sea, la tragedia de que el padre de Gil-Ru lamentablemente dejó a su hermano menor, que ahora es el tío que lo acompaña, es decir, en este caso hablando de su tío Sang-gu. Asimismo, la vecina, que es algo sobreprotectora, que está siempre pendiente de él porque sabe que él no tiene más familiares, y este síndrome de Asperger se ve bastante en su connotación, se ve bastante enraizado. Es muy buena actuación de este muchacho porque efectivamente se ve como si no pudiera transmitir emociones, en este caso hablando de Tan Jun-san, que es quien lo interpreta. Entonces, basándose en que cada episodio tiene algo muy sentimental, pienso que a algunas personas le tocarían el corazón de acuerdo a cómo se identifiquen, o sea, con la madre que muere sola, que siempre trabajó por sus hijos pero la abandonaron, con los ancianos, asimismo que no tuvieron hijos, que se sienten ya cansados de la vida, que todo el mundo los repudia. Pienso que en muchas cosas exageraron, porque en este caso estuvieron, en ese capítulo del suicidio de unos ancianos, estuvieron todo el tiempo tratando de justificar la eutanasia. Algo que para mí es deplorable. Pero también hay que tomar en cuenta que este muchacho con síndrome de Asperger lo adoptaron una familia. Este punto lo tiene bueno la serie, de poder adoptar a alguien y amarlo como si fuera tu propio hijo, y como también su tío Sang-gu, entonces que tuvo el dolor toda la vida de que su hermano lo hubiera abandonado, al final nota que no lo abandonó, sino porque por circunstancias adversas lamentablemente no lo pudo volver a recoger. Entonces es una serie muy emotiva. Yo creo que para las personas que les gustan lo que tiene que ver dramas que hablen de reflexión de la vida, en este caso dramas que sean específicamente muy emotivos, yo se las recomendaría. Pero como no tienen una historia, vamos a decir, tan penetrante o un misterio que usted pueda descubrir, no lo tomaría en el rango de suspenso. Pero sí hay que tomar en cuenta que las actuaciones fueron buenas y todas esas escenas que nos dan para ver cómo se puede sobrevivir una persona con este síndrome, cómo actúan los que lo rodean y cómo uno puede encariñarse con alguien que, aunque no sea tu familiar, tú le tomas aprecio, porque son personas sin malicia, como en el caso de ese muchacho. Así que si no lo han visto en Netflix, anímense, y si no les gustan los dramas tan intensos, entonces la serie no sería para usted.